Pues amigos, yo tengo en mis manos una de esas ediciones que saca el Dromedario súper curradas. Yo no sé, algún día voy a tener que hablar con los chicos de Dromedario cuál es la magia para hacer estas ediciones tan chulas. Más allá de que la edición está muy chula, quiero hablar con los protagonistas del sonido que cuando uno mete el disco en el equipo, pues aquello empieza a disparar decibelios. Y para mí es un gusto, porque dan rienda suelta, nunca mejor dicho, a la imaginación y a la música. Y para mí es un gusto, como os digo, darle la bienvenida al garaje a los chicos de Rienda Suelta. Y mejor que sea yo, pues que sean ellos con sus propias voces los que se presenten. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quién eres? Soy la Bestia Villagrán, el batería. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Rucho Linares, el cantante, y falta Charlie Palacio, que hoy no nos acompaña porque está de gira en México. Se ha perdido lo mejor, ¿eh? Se ha perdido lo mío, sí que se lo ha perdido. Bueno. Cantante y bajista. Y bajista. Que no lo suele decir porque se le da regulín. Entonces, yo, no Charlie guitarra. No, él es el que dice que es el cantante. Cantante y bajista, sí, yo había leído la nota. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero también vamos a hablar de este disco, porque yo quiero saber. Yo sé que empezasteis a hacer música juntos en tiempos tan convulsos como en la pandemia. ¿Cómo os conocéis y cómo fue esto? Pues bueno, mira, La Bestia y yo tocamos juntos y tenemos bandas juntos desde que yo tengo 16 años. Ahora tengo 35, o sea que llevamos ya un buen trecho conociéndonos. Y prácticamente desde que nos conocemos le íbamos dando vuelta a la idea de montar un power trio, en el que nuestra idea de primigenia era como tener un grupo como AC/DC en el que cantara Rosendo. Ostras, Cóctel. Entonces pues fuimos madurándolo, fueron pasando los años, no lo llevamos a cabo y Maduramos nosotros. conocimos a Charlie. Siempre nos ha faltado un tercero que tenía que ser un guitarrista, y un guitarrista potente que tocara de puta madre y que además fuera un buen compañero para no montar una banda con cualquiera, ¿no? Charlie era de mi barrio, él es un par de años más chico que yo, y poco a poco fuimos cogiendo confianza hasta que fuimos tocando juntos en otras formaciones y demás. Y hasta que un día llamé a La Bestia y le dije: tío, tenemos al tercero que nos faltaba para el grupo. Y ahí empezamos a darle forma a todo. Ya vino la pandemia y a pesar del desastre que fue para todos y para todos, nos dejó tiempo para reflexionar y sacar huecos para componer. Entre audios de WhatsApp y videollamadas, pues nos poníamos con la guitarra cada uno en su casa. Pues el claro ejemplo de querer es poder, ¿eh? Sí, nos ha costado unos años, pero sí. Oye, ¿cómo fue el proceso de encontrar cómo queríais sonar, cómo iba a ser vuestro sonido? Porque sí, tendríais un montón de influencias cada uno, pero había que ponerlas en común porque había... No sé si había entonces, hace 5 años, previsión de que esto que tengo aquí en la mano se hiciera realidad. Pues tenemos claro desde el principio, porque ya te digo que hemos tenido otras bandas, otras formaciones, y sí que hemos tenido claro desde el principio que queríamos ser un trío. Entonces eso nos facilitaba mucho el camino, porque queríamos que fuese un trío de verdad, o sea, no en el que hubiera segundas guitarras por detrás que luego en el directo no van a estar, ¿sabes? Todo lo que hacemos, que grabamos con Rienda, todo lo que grabamos y todo lo que hacemos es algo que podemos hacer los tres. No hay recording de guitarra, no hay doblajes de coros, no hay nada de eso. Entonces nuestra ilusión era sonar, llevar al disco tal y como sonábamos en el local de ensayo. Y otra cosa no sé, pero eso lo hemos conseguido con creces. ¿Dónde está el hombre malo? Porque sí que hay hombres malos en la música, hay hombres malos en las películas.
eso? ¿Dónde está el hombre malo? Bueno, aquí veo a un personaje con 60 euros y cigarrita de la risa. ¿Dónde está el hombre malo? Es, como decía el Robert, los que no andan presos los están buscando. ¿Dónde está el hombre malo? Es el cómo empieza la canción de Turulo. Y Turulo es una canción que es un homenaje en forma de sátira a nuestros amigos, nuestros conocidos, a gente desconocida que utiliza la frase, la pregunta de ¿dónde está el hombre malo? Más frecuentemente de lo debido. Hay mucha gente que busca hombres malos, ¿eh? No sé si por referentes o... Puede decir que Turulo es el corte número 3 del disco, para aquellos que lo sepáis. Vamos a hablar precisamente de eso, de cómo escuchamos este disco, de la primera a la última canción así todas seguidas, las podemos saltear, ¿cómo lo escuchas? Sí, da un poco igual. Es como... Al final como no es como la Guerra de las Galaxias, no lleva un orden en el que el director precisamente este disco puedes escucharlo totalmente sin problema de un tema a otro, saltándote lo que quieras, o lo suyo es escucharlo entero. Todos los temas, da igual el orden. Claro. Sí. Bueno, ¿a qué se tiene que... qué tiene que atender la gente que os escuche para captar la esencia de quiénes sois? Bestia, estás muy callado. ¿Qué tienes que atender? Sí, ¿a qué tiene que prestar atención? A la forma en la que se expresa el cantante. Este es uno de los pilares más importantes del disco. La forma que tiene de expresarse, la forma cuando hace recitados. Cuando él recita, eso le va a decir mucho de cómo hacemos las cosas y le va a invitar a vernos en directo. Importante eso del directo. Por alusiones. Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes. Es una banda que hemos conseguido que suene potente siendo 3. Y creo que quien venga a vernos o quien nos escuche, creo que debe estar pendiente tanto a las letras como a la contundencia de la batería, como a los solos y los riffs de guitarra. Que puede ser tanto la forma de tocar de la Bestia como la forma de tocar de Charlie y la creatividad de los dos. Creo que si él dice que uno de los pilares importantes es mi manera de transmitirlo, yo creo que el otro pilar importante es su manera de tocar y de entender este tipo de música. Sí. ¿Cuáles son? Porque bueno, yo creo que uno de los retos importantes que se plantearon cuando este disco empezó a trabajarse era el hecho de que, como me decías antes, ¿no? El disco tiene que sonar, que sois 3, tiene que sonar 3 y no se va a vender la moto de que hay otras guitarras ahí metidas como impostando. ¿Cómo se traza eso cuando habláis con el productor y le planteáis el concepto del álbum que queríais hacer? Pues mira, el productor soy yo. Lo dirás claro. Y el que ha hecho la mezcla soy yo. Y ha sido así precisamente porque era muy complicado explicarle a un tercero, en este caso a un cuarto, lo que queríamos. Teníamos el sonido tan claro en la cabeza. Pero que lo hemos intentado ir a la mano de gente muy buena, ¿eh? Sí. Sí. Lo que pasa es que al final no acababa sonando a lo que nosotros buscábamos, y lo que nosotros buscábamos era lo que sonaba en el local de ensayo. Pero claro, si tú no has venido al local de ensayo no puedes saber lo que queremos. No. Le echamos muchas horas en el local, entonces tenemos el sonido muy metido en la cabeza de lo que queremos. Es complicado. Seguramente a algunos de los que intentaron mezclar discos fuera una mejor mezcla que la que yo he hecho, pero claro, la que nos gusta es la que se ha acercado más a nosotros. Bueno, lo cual me lleva a preguntarte cómo se cambia el chip de ser productor / editor, masterizador de todo esto a ser el que está delante de un micrófono ahí soltando canciones. Pues la verdad es que no hay mucha diferencia. Somos 3 personas, 3 músicos que sabemos bastante bien cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos.
sabemos mucho más cuáles son nuestros defectos. Y eso nos hace saber por dónde tenemos que tirar y por dónde no. Entonces es bastante fácil producirnos un disco, porque cada uno de nosotros tiene tan claro el concepto de cómo tiene que sonar y cómo tiene que ser y qué tipo de cosas podemos hacer y cuáles no, que prácticamente no hay que decir nada. Nos reunimos los tres, a lo mejor yo hago algo con el bajo, podemos meter esto, me miran y ya sé yo con la mirada si sí o si no. En cuanto a las letras igual, vamos mandando ideas, La Bestia y yo estamos un poco más encargados de eso, Charlie está más encargado de la parte musical y realmente llegar al estudio y producir un disco así es algo que haríamos aun teniendo productor. Sí. Pero eso quería saber, es una de las cosas que tenéis claro de principio, si no lo va a hacer nadie como nosotros queremos, Sí. Vamos a ponernos nosotros las pilas y aprender a hacerlo por nuestra cuenta. O bueno, ya tendrías un bagaje de saber, esto se hace de esta manera, se hace de esta otra. O no se hace de esta manera. Sí, es verdad que bueno, los tres nos dedicamos a la música de lleno, completamente, las 24 horas del día. O sea, nuestros frigoríficos se llenan, el de uno rompiendo baquetas, el de otro rompiendo cuerdas y el de otro gastando púas. Entonces llevamos muchos años dedicándonos solo a la música, grabando discos, tocando con otra gente. Es que de hecho, mira, él es muy buen batería, ¿vale? Rucho es muy buen batería. Y nos conocemos tanto y sabemos tanto que queremos que probablemente si grabáramos por separado sonaría muy parecido. Muy, muy parecido. Yo lo conozco, bueno, yo era el batería de su padre, imagínate, lo he visto crecer, nacer, crecer. Entonces, todos tenemos la idea clara y ahora él dice, bueno, yo me puse a los mandos, no, es que él además, él produce discos para mucha gente y para muchos rockeros, él los hace. Aparte, cuando no le toca grabar todos los instrumentos del disco también. Entonces nosotros teníamos claro ya a lo que íbamos. ¿Ese disco se ha grabado con todos los instrumentos del tirón o iba por capas? Ha habido cosas que hemos grabado en directo y cosas que hemos grabado por separado. Pero sí, la idea era un poco, casi todo el disco está tocado. Está tocado porque ya te digo que nos pegamos muchas horas en el local y podíamos hacerlo. Entonces, Hasta en que la voz, por ejemplo, y el bajo empezó a las 1 de la tarde y creo que terminamos a las 7 o las 8. Todas las voces y todos los bajos del disco. sí, no ha habido... Maratoniano. El disco el disco lo hemos grabado o sea, llegamos al estudio un lunes y el miércoles estábamos fuera con el disco grabado. Wow. Entonces son 13 temas. Sí. Suposición no hay, ¿no? Porque son el 13. No. Porque no. 12 y pone más uno que es un bonus track. Aquí no hay bonus track. Hay una de María y la Virgencita del Motivo. Nada. Que ya teniendo eso... ¿A qué queremos bonus track, no? Bueno, yo, ¿cómo son vuestros conciertos? Para no perderte. Fiesta. No, de verdad, si te gusta el disco, te irás al bolo, te irás del bolo diciendo es brutal. Porque se enriquece, o sea, musicalmente yo no voy a decir que yo voy a enriquecer nada porque yo lo único que puedo hacer es hacer algo que ya no está de moda, que es llevar tambores muy, muy grandes, bombos muy, muy gordos y platos enormes. Eso ya no es un estilo hoy, entonces estamos dispuestos a cargar. Igual que ampli de bajo como neveras antiguas, ¿sabes? Entonces, eso es lo que podemos aprender musicalmente, pero a nivel el cantante, la cosa cambia mucho. Cambia porque ya no es la canción, es todo lo que ocurre entre canción y canción, desde que llegamos hasta que nos vamos. Hay muchísimo que se aporta a nivel incluso visual, o sea, creo que el directo es fundamental. Si te gusta el disco, es importantísimo consumirlo en directo. De hecho, dicen que hay dos tipos de músicos, los que cuando van en directo hacen las canciones tal cual están calcadas del disco, o las que se permiten alguna licencia por ahí creativa. ¿Y vosotros cómo sois? ¿Os permitís licencias? Es decir, si este es el disco, que suene el disco, porque para eso es el concierto del disco. Sí, el directo está muy fiel al disco, pero sí hay cambios.
Sí hay cambios, y hay cambios en algunos temas de estructura o de puente o arreglos nuevos que nos hacen unir dos temas o tres o cuatro. Entonces sí hay cambios. Ahí intentamos dentro de nuestras posibilidades montar lo que es un show, no llegar a tocar las canciones y no. Que dais rienda suelta a la imaginación, nunca mejor dicho. Hay enlaces, hay pasajes que enlazan un tema con otro. Hay, por ejemplo, siempre yo soy muy aficionado a la poesía y me gusta hacer para cada sitio al que vamos, me gusta hacer un soneto. Entonces eso forma parte también de la unión de temas. Entonces, como paramos un tema, se hace el soneto, sabemos cuándo tenemos que entrar, entonces, ¿sabes? Ahí... Para no perdérselo, como decías. y lo intentamos, por lo menos lo intentamos. ¿Dónde estáis en redes sociales? ¿Dónde puede la gente seguiros? Pues mira, es de puta madre que nos haga esa pregunta porque llevamos todo el día haciendo entrevistas y todavía no lo hemos dicho. Aprovecho la oportunidad. En Instagram somos Rienda Suelta Rock, en Facebook también, en todos somos Rienda Suelta Rock. Sí, tenemos hasta... ¿Has hecho TikToks y todo eso? Todo eso, sí. 20 iba a decir. A ver. Y opinamos ganas todos para el 20. Amigos, muchas gracias. Algunos estarán buscando al hombre malo, pero otros estarán como locos de encontrarse con vuestra música. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, es un placer. Con tus semillas